Sacramentum Ordinis. Constitución Apostólica del Papa Pío XII sobre el Sacramento del Orden. 30 de noviembre de 1947. La fe católica profesa que el sacramento del orden instituido por Cristo, por el cual se confiere el poder espiritual y la gracia para realizar adecuadamente las funciones eclesiásticas, es uno y el mismo para la Iglesia universal, porque, así como nuestro Señor Jesucristo dio a la Iglesia, bajo el príncipe de los apóstoles, un solo gobierno, una sola fe, un solo sacrificio, así también le dio un solo tesoro de signos eficaces de gracia, es decir, los sacramentos. Por estos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor, la Iglesia, en el curso de los siglos, nunca sustituyó otros sacramentos, ni pudo hacerlo, ya que, como enseña el Concilio de Trento, si. Trid, ses. 7, can. 1, de sacram, in genere, los 7 sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, y la Iglesia no tiene poder sobre la sustancia de los sacramentos, es decir, sobre aquellas cosas que, como se demuestra por las fuentes de la revelación divina, Cristo el Señor mismo estableció que se guardaran como signos sacramentales. En cuanto al sacramento del orden, del que hablamos ahora, es un hecho que, a pesar de su unidad e identidad, que ningún católico se ha atrevido a cuestionar, en el transcurso del tiempo, según las diversas condiciones locales y temporales, se han añadido diversos ritos en su otorgamiento. Esta fue la razón por la que los teólogos comenzaron a preguntarse cuáles de los ritos utilizados para conferir el sacramento del orden pertenecen a su esencia, y cuáles no. También dio lugar a dudas y ansiedades en casos particulares, y como consecuencia la humilde petición ha sido dirigida una y otra vez al santo para que la suprema autoridad de la Iglesia pueda finalmente decidir lo que se requiere para la validez en la concesión de las sagradas órdenes. Todos están de acuerdo en que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles que producen la gracia invisible, deben significar la gracia que producen y a la vez producir la gracia que significan. Ahora bien, los efectos que deben producir y, por tanto, también significar la sagrada ordenación al diaconado, al sacerdocio y al episcopado, es decir, el poder y la gracia, en todos los ritos de los diversos tiempos y lugares de la Iglesia universal, se encuentran suficientemente significados por la imposición de las manos y las palabras que la determinan. Por otra parte, todos saben que la Iglesia romana siempre ha tenido como válidas las ordenaciones conferidas según el rito griego sin la traditio instrumentorum, de modo que en el mismo concilio de Florencia, en el que se efectuó la unión de los griegos con la Iglesia romana, no se exigió a los griegos que cambiaran su rito de ordenación ni que añadieran a este la traditio instrumentorum, y fue voluntad de la Iglesia que en la misma Roma los griegos fueran ordenados según su propio rito. De ello se deduce que, incluso según la mente del propio concilio de Florencia, la traditio instrumentorum no es necesaria para la sustancia y validez de este sacramento por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo mismo. Si alguna vez fue necesario incluso para la validez por voluntad y mandato de la Iglesia, todos saben que la Iglesia tiene el poder de cambiar y abrogar lo que ella misma ha establecido. Por lo tanto, después de invocar la luz divina, nosotros de nuestra autoridad apostólica y de cierto conocimiento declaramos, y en la medida que sea necesario decretamos y proveemos, que la materia, y la única materia, de las sagradas órdenes del diaconado, del sacerdocio y del episcopado es la imposición de las manos, y que la forma, y la única forma, son las palabras que determinan la aplicación de esta materia, que significan unívocamente los efectos sacramentales, a saber, el poder del orden y la gracia del Espíritu Santo, y que son aceptadas y utilizadas por la Iglesia en ese sentido. Por consiguiente, para eliminar toda controversia y evitar dudas de conciencia, declaramos por nuestra autoridad apostólica, y si alguna vez hubo una disposición legal en contrario, decretamos ahora que al menos en el futuro la traditio instrumentorum no es necesaria para la validez de las sagradas órdenes del diaconado, el sacerdocio y el episcopado. En cuanto a la materia y la forma en que se confiere cada orden, nosotros de nuestra misma suprema autoridad apostólica decretamos y proveemos lo siguiente: en la ordenación al diaconado, la materia es la única imposición de la mano del obispo que se produce en el rito de esa ordenación. La forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por lo tanto requeridas para su validez. Emite in ilium, quae sumus, domine, spiritum sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter sequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur. En la ordenación sacerdotal, se trata de la primera imposición de manos del obispo que se hace en silencio, pero no de la continuación de la misma imposición mediante la extensión de la mano derecha, ni de la última imposición a la que se adjuntan las palabras, accipe spiritum sanctum, quoram remiseris peccata, etc. Y la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por lo tanto necesarias para la validez. Da, quae sumus, omnipotens peitar, in nunc famulum tuum presbyterii dignitatem, in nova invisteribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum ate, Deius, secundimeritium unus obtineat censuram que morum exemplo suae conversationis insinuet. Te suplicamos, Padre Todopoderoso, investir a este tu siervo con la dignidad del sacerdocio, renueva en su corazón el espíritu de santidad, para que pueda perseverar en este oficio, que está al lado del nuestro en dignidad, ya que lo ha recibido de ti, oh Dios. Que el ejemplo de su vida lleve a los demás a la rectitud moral. Finalmente, en la ordenación o consagración episcopal, se trata de la imposición de manos que hace el obispo consagrante. La forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por lo tanto requeridas para su validez.
Comple in sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis ungent irrore santifica. Perfecciona en tu sacerdote la plenitud de tu ministerio y, vistiéndolo con todos los adornos de la glorificación espiritual, santifícalo con la unción celestial. Todas estas cosas deben ser hechas como fue determinado por nuestra Constitución Apostólica Episcopalis Consecrationis del 30 de noviembre de 1944. Para que no haya lugar a dudas, ordenamos que al conferir cada orden la imposición de mano se haga tocando físicamente la cabeza de la persona a ser ordenada, aunque un contacto moral también es suficiente para conferir válidamente el sacramento. Finalmente, lo que hemos declarado y dispuesto anteriormente no debe entenderse de ninguna manera en el sentido de que se permita, incluso en el más mínimo detalle, descuidar u omitir los demás ritos que se prescriben en el Pontificio Romano. Por el contrario, ordenamos que todas las prescripciones establecidas en dicho Pontificio Romano sean religiosamente observadas y cumplidas. Las disposiciones de esta nuestra Constitución no tienen fuerza retroactiva, en caso de que surja alguna duda, se someterá a esta sede apostólica. Proclamamos, declaramos y decretamos todas las cosas contrarias, incluso las que merecen una mención especial, y en consecuencia, ordenamos que en el Pontificio Romano se indiquen claramente. Por lo tanto, que nadie infrinja esta Constitución que hemos promulgado, ni se atreva a contravenirla. Dado en Roma desde San Pedro, el 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol, del año 1947, noveno de nuestro pontificado. AS 45, Pío XII, Constitución Apostólica, 30 de noviembre de 1947 CF. Periódica, 37-9, Urt Commentarium Pro Religiosis, 1948, p4, Pujoiras. Fuente, AS 45. Volumen 3, Canon Lauda y Est, 1954.